tal? Bienvenidos, esto es Sin Escape y como lo prometido es deuda, este es el segundo programa dedicado al maese Clint Eastwood. En esta ocasión vamos a referirnos a él en su faceta de director y déjenme decirles que no lo ha hecho nada mal, ha cubierto una gran etapa de su carrera fílmica desde 1971 a la actualidad, unas verdaderas historias que se han vuelto emblemáticas. Para hablar de él, obviamente está la presencia de grandes conocedores y entre ellos, bueno, pues como siempre le doy la bienvenida a mi estimado Rubén Navarro. Hoy estás un poquito más lejos. Arturo, un gusto. Sí, por cierto, un saludo a Juan Pablo Martínez. Sí, que, sí, bueno, claro, hoy no nos pudo acompañar. No nos puede acompañar, pero que le hubiera gustado estar sí, tocando. Claro que sí, bueno, habíamos hablado de Eastwood precisamente como actor y bueno, pues obviamente el apoyo de Ricardo, en este caso, Ricardo Moreno, nos va a ser muy útil para hablar ahora de Clint Eastwood. Esperemos que sí sea. Gracias por la invitación. Sí, como siempre. Pues sí, como lo mencionaste, habíamos tocado ya la figura de Clint Eastwood como figura icónica de la cinematografía norteamericana, su proceso de evolución, su surgimiento en papeles pequeñitos y bueno, hasta consagrarse en la figura que es. Pero también la otra parte que me parece también muy propio porque es hablar de otra faceta de este personaje, su faceta como creador, como propuestas fílmicas, como director específicamente, y en este caso pues arranca en la década de los 70. Sí. Ya entrado con experiencia, ya había tenido la cercanía con la figura de Sergio Leone, ya había tenido pues digamos experiencia viendo, ya había absorbido el conocimiento, observando, y bueno pues decide lanzarse a dirigir. Su película, que creo que es una película en su momento, Obsesión Mortal, poco valorada en el momento. Hasta la fecha, creo. Yo creo que sí está infravalorada una película. Y un tema muy reiterativo hasta la actualidad. Que va, Atracción Fatal es su referencia de hecho, más directa, ¿no? Es un refrito prácticamente, Atracción Fatal. Aquí bastante interesante, en un proyecto que, insisto, creo que ya lo mencionaba Rubén, infravalorado, que parece ser rescatado muchas décadas después. Y vemos ahí, bueno, pues ya una sobriedad por parte de Clint Eastwood para manejar su cámara, para explorar algo que va a ser pivotal, considero yo, en el desarrollo de su propuesta cinematográfica, que es la exploración de la psicología de los personajes. Y esto, bueno, pues siempre se agradece porque va a dimensionar mucho de los personajes que irá presentando, no solamente los que interpretó él. También cabe destacar las obras donde él no participa, pero sí dirige a grandes actores y genera propuestas muy interesantes. Creo que desde ahí ya nos deja ver que su interés va a estar precisamente en explorar personajes que tienen un lado oscuro o bien personajes que de una u otra forma están condenados a sucumbir ante un entorno. Y esto creo que lo va a llevar en diferentes niveles y en diferentes categorías. Hay una frase que de repente se aplica mucho y que puede ser muy trillada, pero creo que para Clint Eastwood aplica perfecto. Las películas más flojas de él como director pueden ser algunas bastante buenas si fuera un director del montón. Creo que ha sabido aprovechar muy bien, no solo de Leone, sino creo que otro de sus grandes maestros, Don Siegel. Creo que son a los que más absorbió ese aprendizaje. Y sobre todo me atrevería a decir un poco más de Don Siegel en cuestión de entendimiento de los personajes, ¿cierto? Leone creo que entendió también perfectamente mucho ese lado, pero creo que me atrevería a decir que Don Siegel fue la persona que más influenció a Clint Eastwood en la dirección. Bueno, no por nada Los Imperdonables, que ya llegaremos a ese film mítico y emblemático de su carrera, le dedica la película a Sergio Leone y a Don Siegel. Pero fíjate que cuando tú mencionas precisamente esas películas más flojas, yo te iba a decir flojas. ¿Flojas de dónde? Él sabía perfectamente lidiar con las dos caras de la moneda. Él sabía dirigirse a un público de masas, a nivel comercial, digamos, pero también cuando abordaba un film personal,
lo hacía con un ingenio y unas características que de veras son de valorarse, ¿no? Fíjense que Obsesión Mortal, obviamente, pues es la oportunidad que le llega para poder Clint Eastwood despegar como director en una época que no era muy común que un actor se perfilara a la dirección. Y sobre todo con un personaje Y arriesga inclusive que rompía, ya su lo sueldo comentamos. de director, ¿eh? Él dice, órale, yo Pero, le entro insisto, sin un personaje nada. que rompía, y lo comentábamos, Ricardo, la imagen que tenías de un Clint Eastwood, Pero ¿no? ¿sabes desde cuándo él empieza de alguna manera a absorber ya esa faceta de dirección? El mismo trabajo con Don Siegel, él hace un pequeño documental muy breve, Storyteller, creo que se parece también de 1971, donde él ya filma a su director y amigo en plena filmación, ¿no? Entonces él ya le gustaba observar, ya estaba cabalgado, ¿no? Digamos. Rubén menciona dos puntos importantes, ¿no? La influencia que va a tener Leone y la influencia que va a tener Don Siegel. Cabe destacar que, bueno, cuando él se lanza como director, protagoniza la película, obviamente, haciendo el papel de este DJ que de pronto es acosado. Trata de sacudirse precisamente ya el estigma que empieza a pesarle. Quiere sacudirse los personajes, quiere sacudirse la sombra, precisamente que ya viene arrastrando de 6, 7 años atrás. Sin embargo, no va a ser así. Justo en ese momento, en ese proceso de transición, Don Siegel le manda a hablar para que protagonice Harry el Sucio. Y prácticamente, ya lo hablamos también en el programa anterior, la transición del hombre sin nombre a Dirty Harry, pues va a ser de una forma con un difuminado muy bien hecho. Y transita entonces este personaje del oeste pues a la mancha urbana, a la jungla urbana, con todas estas características que lo van a identificar y que nos va a gustar. Sin embargo, bueno, pues aquí ya perfilamos que la intención de él es explorar temas serios. Sin embargo, tiene buen tino y dice, bueno, yo soy figura, aquí hay billete y por aquí le voy a seguir. Y se empieza a embarcar en proyectos que son pues altamente comerciales, donde evidentemente explota la imagen que tiene y explota precisamente el aura de chico de la película, ya entrado, ya maduro, la estrella más muy del Star memorable de System, su tiempo, ¿no? y lo explota creo que muy bien, sabe escoger los personajes, sabe escoger las tramas y lo va a desarrollar para que se pueda lucir. La gran diferencia es que mencionaste también a directores que no dieron el salto correcto. Yo creo que el mejor caso es Sylvester Stallone, que de haber sido guionista se convierte en actor y luego... Bueno, por llamarle de alguna forma, ¿no? Sí, ¿no? Entonces hay ahí bastantes huecos. Pero finalmente, bueno, pues, ¿por qué no cuajó? ¿Por qué no alcanzó a consolidarse? Bueno, porque finalmente Clint sí tiene una propuesta. Y hay un elemento aquí interesante. No debemos de olvidar que Clint originalmente quería ser músico. La percepción de la música va a jugar un papel importantísimo en el desarrollo de las artes. Ya lo hemos visto en otros cineastas, la cercanía que tienen con cualquiera de las otras artes va a facilitar o va a permitirle siempre el desarrollo, Ricardo, propuestas de desarrollo cinematográfico. Tocas el tema de la música que me parece importante. Yo en algún momento leí que Clint Eastwood, precisamente, él quería musicalizar algunas películas, pero que le era prácticamente imposible. Que la única forma para que él entrara a esos ámbitos por los costos, fue dirigir las películas y pelear un poquito más por esa posición. Podría ser también una de las situaciones que lo invitan o le llama la atención de dirigir, más el proceso musical que tal vez el ser de veras la persona que esté al frente de todo un mecanismo, ¿no? Porque al final de cuentas eran películas que sí eran financiadas por grandes estudios. Tampoco hay que olvidar que él peleó y de alguna manera creo que mantenía ciertas libertades, porque siendo una persona, un actor de ultraderecha, sus películas las podríamos algunas considerar incluso hasta de pensamiento muy liberal. Sí, aunque sea republicano, digamos. Exactamente. Bueno, es que se podría dividir inclusive el trabajo de Eastwood, digamos, en las películas del oeste, en las biográficas, en los westerns. Mira, puedes dejarle los westerns, las películas que en este caso serían las películas de héroe de acción. Sí. Y yo llamaría, que nada más es por ponerle una clasificación, sus películas serias. Sus películas serias que son ya en su etapa adulta. Y yo diría que su gran película seria va a ser Bird.
Y eso también nos habla Y que es cuando precisamente empiezan ya a visualizarlo Y hay como un gusto director. personal, ¿no? que ahí Por dices, el oye, jazzista aquí Charlie hay Parker. alguien que está pensando las imágenes, que está pensando la propuesta, que Las tiene cierto atmósferas. oficio. Y entonces con Bird, en este caso, pues también retoma algo de lo que ya le gustaba, en este caso la música jazz, para darnos la biografía de este personaje, Parker. Charlie Parker Bird. Forrest Whitaker, Texas, Sí, si mal Forrest no Whitaker, recuerdo, es es quien el- hace, es el protagonista. hace el protagonista, muy bien acogida en el Festival de Cannes la película y se convierte en este caso, bueno, pues prácticamente en el punto de atención. A partir de ahí, la crítica lo empieza a tomar como un director serio, como un director propositivo, un director que es capaz de hacer películas inteligentes sin satisfacer 100% la cuestión comercial, pero también con esta capacidad de poder venderte un producto sin alejarse, sin traicionarse a sí mismo. Pero eso ya es su etapa adulta, Sí, su etapa muy estaba madura. leyendo que también una película que también lo empiezan a considerar como un director profesional y serio, es con Bronco Bill también, precisamente. Es una película que fue muy menospreciada por su rollo circense. Y creo que hasta la fecha. Hasta la fecha sigue siendo otra de las. menospreciada. Pero sí leí que algunas críticas eran muy favorables hacia el trabajo de Clint Eastwood como director en esa película. De hecho, para él fue uno de los más grandes fracasos que ha tenido como director. Bronco Billy creo que ha sido, si no el más grande, sí de los más sonados. Mira, yo de Bronco Bill lo que considero con esta película es que fue una película que se filmó antes de tiempo. Recordarán que es, bueno, pues precisamente una visión nostálgica de un artista de rodeo. Que Como ya vendría está- siendo tal vez la nostalgia una parte importante de todas las películas como director de Clint Eastwood. Ya le diste el clavo. Va a ser un elemento, en este caso, un elemento idioléctico, para hablar semióticamente hablando, que va a ser constante en las películas de Clint. La nostalgia, la pérdida, la añoranza, ¿sí? El personaje que emerge de la nada y que de pronto llega, transforma su entorno y desaparece otra vez. Así ha sido en toda su Así ha sido, filmografía, entonces- Y se ha reinventado. Bueno, eso lo tenemos que Bueno. abordar. Bueno, Dicen lo por ahí. tenemos que abordar en el siguiente bloque de este programa, que, bueno, hablar de Clint Eastwood es... Nos vamos a quedar muy largo y cortos tendido, en su sobre todo etapa porque como director. nos falta llegar a la etapa madura, Claro. Sí, que claro. es sin duda donde me gustaría atorarme un poquito. Sí, vamos a un corte, que el tiempo, como siempre lo digo, Apremia. apremia. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future. Bueno, is regresamos a Sin coming Escape en un tema que seguramente usted quiere que sigamos hablando más extensamente de él, Clint Eastwood en su etapa como director. Ya lo decíamos, creo que el inicio es bastante favorable, películas que llamaron muchísimo la atención. Tuvo fracasos como la carrera de cualquiera, sobre todo en Hollywood, que es una marca cinematográfica que la calidad no quiere decir que tenga éxito, no garantiza Pero a ningún Eastwood éxito. todo se le perdona a Eastwood, todo. Pues sí, en su momento creo que no se le perdonaron muchas cosas, ¿no? No, claro. Lo llegamos a comentar, El Sargento de Hierro creo que fue una película muy polémica. Creo que en la ausencia de diálogos en la mayoría de sus películas, ahí se aventó todas. Sí. Y con un lenguaje más Pero fue muy, prosaico. fue muy polémica. Una de las cosas que comentamos precisamente en el programa pasado era ese espaldarazo que en su momento le dio a las decisiones militares de Ronald Reagan. De hecho, a mí no se me hace extraño que sea una de las películas difícil de conseguir. Yo no la he vuelto a ver desde Sargento de Hierro? fecha de Yo la estreno. tengo en DVD. Ahí está, mira. Mira, ahí está la Y cosa. Firefox, que en este caso, bueno, pues habla Está de este... muy buena. De las favoritas piloto, aquí de ¿no? Arturo, que ¿no? tiene que robar Un aquella avión arma y el súper- pensamiento. Y te mantenía, bueno, pues era una película disfrutable. Yo Sí, la disfruté claro. enormemente en su estreno, ¿no? Pero No, llegaría la etapa de los 90. la etapa de los 90s y en la cual, bueno, pues el propio Clint se asume ya que ha sabido envejecer, se asume ya con la edad que tiene y va a generarnos por ahí una película interesante porque empieza ya también a ver lo que es el cierre de su personaje como ícono. Esto es importantísimo porque creo que es muy atinado en tomar, estoy refiriéndome por supuesto a Los Imperdonables, en tomar en este caso la figura que lo había hecho ícono, la figura del cowboy, del vaquero,
y cerrarlo con esa historia maravillosa. Pero cerró el género, no, cerró lo cerró todo. Es que de todo, maravilla. exactamente, cerró el género perfectamente. Me parece que estamos hablando de la obra maestra de una persona que sabía que con eso no solo iba a conseguir una buena película, estoy seguro que él sabía que iba a generar una gran película, aunque en su momento, fuera de Estados Unidos, creo que no le fue tan No, bien. en México, mire, yo recuerdo personalmente, yo la vi en El Dorado. Tú tienes 70, exactamente una anécdota. En López Mateos, todavía estaba por ahí cine del Dorado 70 y la sala sola, yo estaba solo. La película duró en México una semana solamente. Y algunos fuimos afortunados de que llegara hasta por acá porque se desapareció inmediatamente, que no fue bien recibida. Y sin embargo, la película tiene aportes, obviamente se dan cuenta después con las nominaciones al Y la Oscar, vuelven a estrenar. Y la vuelven a estrenar. Claro. Pero en su momento, nada. Y nada para, hay para pasajes Clint de la Eastwood. peli- Eso demostraba inclusive la ausencia ya de ese personaje icónico que era. Hay pasajes de él la mismo, película ¿no? que para mí siempre se me han quedado muy claros. El primero, cuando descubrimos el personaje de Clint Eastwood precisamente cuidando a los cerdos, viéndolo a ese pistolero, un poco humanizado, vamos, con los hijos ahí viéndolo precisamente. Esa imagen me queda y me parece maravillosa. Cuando no se puede Es subir del impactante, caballo, ¿no? Es ¿no? impactante, o sea, Cuando no dispara. Ese esas es el- partes. Mira, aquí se experimenta como aquel capítulo de Los Simpson donde Homero va y renta películas de Clint y es un musical y está decepcionado. Aquí era el mismo impacto. Recuerdo que la película yo también me fui al estreno, la vi con mi hermano y el impacto de mi hermano era tremendo porque decía, oye, es que está cuidando cerdos, se caen en el excremento los cerdos. O sea, Pero lo interesante del asunto es que, por ejemplo, en el Fugitivo Joseph Waltz. Otra maravillosa. Sí, maravillosa película. Ahí es la contraparte. Es un granjero que asesinan a su familia y se se vuelve un convierte en forajido. pistolero. En este caso es William Money, un ex asesino, se ha vuelto vuelto un un granjero. granjero. Y aparte que no se redime, al final los mata a todos. Sí, no, todos, la ¿no? parte final es maravillosa, lógicamente cuenta con un Morgan Freeman impactante, Gene como siempre. Hackman. Un Gene Hackman que le costó trabajo a Clint Eastwood convencerlo precisamente para que hiciera la película, porque Sí, él lo sí, llegó sí. a decir, ya no quiero hacer películas violentas, ¿no? Y mira, También aparece por ahí pero otro... el personaje que a mí me encanta es el de Richard Harris. Sí, cómo no, Richard Que Harris. encerraría Un hombre llamado Caballo. al pistolero típico de las películas norteamericanas, no sé, yo lo ubico en ese sentido. no, era- no, es que la película tiene una de polisemias, Sí, está muy bien estructurada, o sea, a nivel icónico, si la analizamos, nos da para 10 programas. Y para cerrar, tranquilamente. en las partes que a mí más me llegan es la apertura y el cierre de la película. Sí, claro. Con esa efímera imagen de su esposa, Claudia. Exactamente, con esta historia de la esposa, ¿no? Con la que abre y con la que cierra la película. Y la música, el tema de Claudia que compone Clint Eastwood, creo que estamos hablando de la obra maestra, pero por muchos años del cine norteamericano, ¿no? Definitivamente. Y- Con el cierre del personaje, se sacude por completo, pues ya finalmente esta figura. Y consideraría que en este momento ya tiene más libertad para elegir y tocar temas, desde el punto de vista de director. Y nos va a regalar obras maravillosas, algunas protagonizadas por él y otras completamente al margen, atrás de la cámara. Río Místico es una de estas joyas Para mí, de mi favorita. que nos entrega. Pone a actuar por ahí a Champagne, Tim Roth, maravillosa, la historia muy bien contada, sombría por momentos, obscura, inquietante, pero narrada con una sobriedad Y con un maravillosa. Kevin Bacon que para mí Sorprende, ¿no? es una sorpresa. Lo ubicábamos en películas, pues, ochenteras, como un personaje que aparecía, no mal actor, pero creo que en Río Místico demuestra la capacidad actoral que tiene Kevin Bacon a la par. Un actor desperdiciado. Y en ningún momento opacado por las soberbias actuaciones de Sean Penn, que tiene la secuencia donde descubre que es su hija y están los policías. Esa es desgarradora. Te lo juro. No, es tremendo. La veo y cada que veo esa parte me impacta. sigue impactando. Me sigue impactando. Y a un Tim Robbins que en la parte final, cuando ese personaje, la bomba que tenía interna el personaje truena por completo, es cuando uno dice, ¿por qué no actúa más este señor? Sí, ¿no? sí, sí. Pero fíjate que después de Los Imperdonables, yo también me quedo con Mundo Perfecto. Ah, de maravillosa Kevin también. Con Kevin Costner. Maravillosa película. Esta relación con el niño vestido de Gasparín,
en esta época donde previa al asesinato de John F. Kennedy, es también muy Y donde Clint buena Eastwood se asume peli- como un secundario nada más Sí, en la sí, sí. película. Su rol con es Laura muy Dern buena. son los secundarios. Yo creo que el trabajo a partir de Los Imperdonables se viene Sí, a respetar cada película que y haga. cuando no, Kevin ser, Costner más era no ser. respetado, aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Lo respetábamos Genera más, dos ¿no? películas más. Ajá. Para la conciencia norteamericana, toca un tema que pudiese haber sido ya tocado y que también, bueno, en su primera etapa él participó como actor, que es la Segunda Guerra Mundial. Genera en este caso Iwo Jima, las cartas de Iwo Jima y el título Más allá del honor. Más allá del honor Dos fue como la películas estrenaron al aquí. hilo. Sí, ¿Quién se lo dos, avienta de a forma simultánea. 76 años? Solamente Manuel de Fíjate, Oliveira. sí, curiosamente, en Más allá del honor, recurre a actores conocidos dentro de estas películas juveniles. Está por ahí Barry Pepper, Paul Welker, Ryan Phillip, que en su momento, bueno, no los ubicábamos en una película de Clint Eastwood, ¿no? Ajá. Pero sí en varias películas de guerra, ¿eh? De Y repente sobre todo atinado, Barry Pepper. o sea, Sí, sí, atinado sí, sí. la No. dirección los pone a trabajar a estos señores y genera una reflexión interesante sobre un fenómeno bélico, sobre la historia del propio Norteamérica, precisamente en esa supravaloración de la iconografía y la construcción de la mitología a partir de la famosa fotografía Sí, en la que gira De la prácticamente bandera. toda la película y esta búsqueda de la Y conciencia. nos regalaría el lado opuesto. Cartas de Yojima, que me parece A mí me parece superior. Coincido completamente contigo. a mí me gustó. maravillosa, y la actuación de me Ken gusta Watanabe mucho es impresionante. esa también. cosa íntima, este sentido de mucha humanidad entre los personajes. Creo que la de Más allá del honor fue más política, en cierto sentido, ¿no? Interesante, buena, y en mi opinión, pero Cartas de Yojima superior. Se lo lleva. Sí. Llegamos ya a la parte final y antes de irnos porque tenemos Sí, que sí, claro. tocarlas. En este caso, Invictus. Sí, ¿sí? cómo no. Invictus, Sí, sí, que sí. me parece también una anécdota bastante interesante, bien llevada, bien narrada. La primera escena que tenemos es maravillosa. Habla de un conocimiento de la plástica, de la iconografía, de la propuesta visual de lo que nos está narrando. Y una película nuevamente protagonizada por su cuate, Morgan Freeman, que nos deja un buen sabor de boca. Sí, claro. Un poquito quebradiza Por momentos, sí. por momentos, pero creo que Y más, logra. fíjate que yo creo que más por el amarrarnos. protagonista. Yo creo que Matt Damon, en las dos películas que fue dirigido por Clint Eastwood, no sé, No te me convence. termina ¿Te por refieres convencer. a Más allá de la vida? Más También. allá de la vida? Sí. Que me parece también es muy- un tema muy atinado Sí. para una persona Y de su también edad. la apertura de la película es impresionante. Maravilloso. Sí, sí, sí. Pero claro. creo que ahí sí me dejó Pensando. tibio, pensando no, me Tibio. dejó tibio. Creo que se mete a temas que no son propiamente de él. Es como cuando Guy Ritchie quiso ponerse filósofo Sí, no. y Con nos Revolver, genera ¿no? Revolver que siga haciendo lo que Como más conoce. bien un sentido de necesidad de hablar del tema, ¿no? De Clint Yo Eastwood creo que y va tal- por ahí. sí. Y Me parece más sobria Hoover. Hoover, y que me parece maravilloso. El único pero yo creo que es el que siempre pusieron. El maquillaje creo que no estuvo a la altura. La actuación de Leo DiCaprio, lo mejor de la película, con eso demostró una vez más que era un actor de carácter, un actor que hay que tomarlo en serio, dejando ya atrás esas poses que en su momento en los 90 lo llegamos a ubicar. Hoover, muy destacada. Yo creo que aquí, otro pero que pondría es que se me hizo muy corta. Para Creo hacer que- una película biográfica, Sí, es que ¿no? para el tema que tocó, siento que de repente unos fueron nada más tocados para no brincarlos, pero sin ahondar mucho. Siento que le faltó duración a Hoover. Mira, yo con ella me quedo bravo por tocar un tema que era intocable, ¿no? Es como hacer la vida de Fidel Velázquez aquí en el cine mexicano. Estaría interesante, ¿no? Entonces el personaje era intocable hasta apenas hace unos años y se Oye, toca. y se nos avienta olvida a el tocarlo. sustituto. Con Híjole, Angelina Jolie. maravillosa Esa me película, encanta. ¿eh? Y John Malkovich, soberbio como siempre. Maravilloso. El sustituto. Pone a actuar a Angelina Jolie, Sí. que yo nunca se la había querido como actriz. Con esa mis respetos para Clint. Una película muy sencilla, pero muy, muy intensa. Y un la tema película. muy intenso en Y ese que sentido, creo que... ¿no? nos Bueno, falta- nos van a faltar. ¿Cuántas contábamos de Clint Eastwood como Vamos, director? ya casi 30 películas. 30 30. Yo películas. les pregunto, y como lo hicimos en sus películas favoritas de Clint Eastwood como director. Dios Yo mío. creo que vamos a... Como director me quedaría con Los Imperdonables. Yo creo que vamos
Híjole, yo lo tendría que ver por temas. Obviamente el western de la mano de Clint Eastwood es impecable. Las biográficas son muy interesantes y bueno, pues obviamente el personaje de Dirty Harry se queda para la eternidad y la posteridad, ¿no? Sí, porque se dirigió también como Dirty como Harry. él mismo, ¿no? Yo creo que Río Místico en su factor de no aparecer, de no actor en la película, pero dirigida por él, pero Los Imperdonables para mí Es la máxima. No, maravillosa, creo que no hay palabras, ¿no? No, para Señores, nada. Pues este ha sido nuestro un pequeño homenaje en vida al señor maese Clint Eastwood. Espero que él tenga oportunidad de verlo en alguna ocasión. Seguramente. Sí, cómo no. Bueno, Ricardo. pero pues... No, pues nada más agradecerles, invitarles para que visiten las videotecas Exactamente. de la Casa Jesús Terán. Provisionalmente en el primer piso de la Biblioteca Jaime Torres Bodet tenemos todas las películas de Clint Eastwood, bueno, a excepción de las más recientes. Y por supuesto la videoteca del Centro Cultural Los Arquitos, a la media esquina con de Nacosari. Acudan y disfruten de este director y de esta figura icónica. Y que nos busquen en Facebook como Sin Escape AXTV. Es importante que nos comenten. Recuerde que este programa está hecho pues para que usted también sea parte de él, que nos deje sus opiniones, los temas que quiera tocar, es una parte importante. Agradecerle a todas las personas que cada jueves, después de que termine el programa, ya están empezando a abrir temas de discusión en la página de Facebook, que es una de las partes importantes que queremos generar precisamente en este programa, que la gente también tenga sus puntos de vista y que genere cierta polémica. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa dedicado a Clint Eastwood, el último de los clásicos. Y yo nada más me despido diciéndoles que comparen Armagedón y Jinetes del Espacio para que vean quién es el padre ahí de los pollitos. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.